Hoy nos encontramos en las ruinas de lo que fuera el antiguo Centro La Luz, importante sociedad cultural guantanamera del siglo XIX, que entre otras cosas atesora haber recibido los primeros ejemplares de la Edad de Oro. A conocer esta historia lo invito hoy, porque eso queremos, que conozca las cosas y las gentes que fueron, buscando simplemente tentar el asombro, su asombro. Cuéntame, ¿qué hay detrás de la cima de aquella colina, de aquel arrabal? Dime si hay una playa, si hay una muralla, si hay un arenal. Dime si sobre el mangle no canta el sinsonte. Y para adentrarnos en la historia de este centro, ya converso con el buen amigo Luis. Luis, buenas tardes, Luis. Buenas tardes. ¿Cuándo y por qué se crea el Centro La Luz como sociedad cultural? Bueno, la historia del centro se remonta a finales del siglo XIX y la razón fundamental estaba dada en que aquí había mucha influencia francesa. Y entonces el señor Luis Enrique Simón Manet, una gente de dinero, descendiente de francés, con una cultura muy avanzada, decidió construir un centro de recreo donde ellos pudieran realizar actividades literarias, bailes de salón, conferencias, etc. Y es en septiembre de 1889 que se inaugura este centro con el nombre de La Luz, Centro La Luz. Un centro ecléctico con los elementos de la arquitectura más moderna de la época, vigas cogida con tornillo. El techo superior era de tejas de zinc, pero no acanaladas, pequeñas tejas de zinc lisas que se iban montando una sobre la otra. Y la carpintería era muy sofisticada, fundamentalmente por ebanistas guantanameros que habían aprendido en parte de los franceses la ebanistería. Y otros elementos que se trajeron de fuera, como la cristalería, que eran policromadas, las columnas, 7 que hay en el portal de abajo y 4 que hay dentro. Suponemos que hay más que la han estado cubriendo en todos los cambios que ha tenido esto. Esas columnas fueron fundidas en Estados Unidos. Son del estilo o del orden corintio. La herrería también es de aquel momento. De la época. Fíjate que además aquí observa cómo es un arpa, cómo simboliza la música. Es un símbolo de la música, porque esta gente evidentemente había una cultura. Y entonces este centro fue hasta la segunda década del siglo XIX uno de los centros más lujosos y más importantes. Tuvo numerosos cambios de uso. Después la adquirió Beltrán Gil, que era uno de los hombres, un español de lo más rico de Guantánamo. Y eso es cuando se convierte y se empieza a convertir en un hotel. Que muchas personas confunden el Centro La Luz, lo que fue después el hotel que adquirió el señor Beltrán, con el Hotel Washington. Nada que ver. El Hotel Washington es posterior, es de principio de siglo. Esto era un solo salón, aquí, y estos son añadiduras. Aquí cuando se hizo el hotel, es una habitación. Mira el baño ahí. Y de lado allá igual. Esto fue cuando ya lo adquirió el señor. Cuando Beltrán. El señor Beltrán. Que lo convirtió en hotel. Y fíjate, para darle más seguridad, estos hierros en forma de cabilla, cómo eran cogidos. Mira los tornillos aquellos que grandes son, para darle seguridad. Porque aunque el techo no era tan pesado. Y asimismo en la del primer piso también se conservan las vigas originales. Se conservan las vigas originales. Y después se siguió transformando. Ahí mismo está, mira, estas paredes de bloque. Mira la ranura ahí, se ve perfectamente. Esos son elementos añadidos con más reciente, hará 30 o 40 años. Y mira, esta es la pared original de ladrillo. Se nota la diferencia. Se nota la diferencia. ¿Había que cumplir algún requisito específico para ser miembro del Centro La No, Luz? yo pienso que lo primero que había que sentirse cubano. Inclusive la inauguración fue un acto patriótico. En la inauguración tuvieron el honor de contar con el doctor Antonio Zambrano, que fue miembro de la Cámara cuando se constituyó, en la Constitución de Weimar, cuando se constituyó la Primera República.
Y Zambrano hizo un discurso muy patriótico, al extremo que le llamó un poco la atención a los funcionarios españoles que estaban aquí. Él tuvo que darle un giro a la cosa, porque había un sentido de patriotismo. Luis, entre los miembros que tenía por aquel entonces el Centro La Luz se encontraba el señor Amador Esteva Mestre, que fue precisamente este señor el primero en recibir los ejemplares de la Edad de Oro. Y este centro fue el primero también en albergar estos libros. Háblame de eso. Amador Esteva es un santiaguero que residió mucho tiempo en Estados Unidos. Desde 1869 su padre, con alrededor de 15 años, lo mandó a Estados Unidos y se establece en Nueva York. En medio de todo esto, el 5 de enero de 1880, llega Martí a Nueva York y va a parar a la casa de huésped de Manuel Mantilla y Carmen Millar. Como Amador Esteva tenía una relación muy estrecha con esta familia, fue a visitar allí y ahí conoció a Martí. Y entablaron una amistad sincera, como Martí le llamaba, una amistad sincera, a tal extremo de que Amador en 1888 regresa a Cuba. Lo paradójico es que no se establece en Santiago, viene para Guantánamo, no sabemos por qué razón. La Edad de Oro sale en julio del 1889. Ese mismo año, el 27 de julio, Martí escribe una carta a Amador Esteva aquí en Guantánamo. Le habla de la Edad de Oro y le dice: necesito que me busque un amigo para que se encargue de la revista. Amador, como conocía a Martí y todo el esfuerzo que hacía para lograr sus cosas, él no buscó ningún agente. Él personalmente, con su hijo Jaime Esteva, se encargaron de promover y distribuir la revista. Nosotros calculamos que fue un poco paralelo a la inauguración de este centro que llegó la revista a Guantánamo. Y aquí se promovió, se distribuyó, y en este centro, que había una biblioteca pequeña, quedaron 13 ejemplares que no se ha sabido qué destino cogieron. Hipotéticamente pensamos que Martí siguió mandando ejemplares a Guantánamo. Vamos a volver, Luis, al Centro La Luz, a la edificación del Centro La Luz. Luego de ser el Centro La Luz, la sociedad cultural guantanamera más importante de la época, no solamente cultural, sino también patriótica de la época, pues se convierte en un hotel. Lo convierte en una parte, la convierte en un hotel y se mantiene funcionando como Centro La Luz. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento cuando la adquiere este señor Zambrano? ¿Puede ser? Beltrán Gil. Bueno, lo primero que hizo fue un hotel. Después tuvo varios usos. Finalmente, la planta baja era la llamada Imprenta Mato, que todavía ahí está el... ¿Aproximadamente por qué año fue eso? Bueno, no recuerdo. Mato está vivo. Yo he tratado de entrevistarlo, que quiero hacerle una entrevista para ver. Pero esto tuvo varios usos. Hotel, y centro comercial, librería, imprenta, etc. Hasta hacer lo que es hoy en su planta baja, que es un centro comercial ahora mismo. Es un centro comercial. Y el estado ruinoso que tiene, ¿Cómo no? El deterioro. Que es lamentable, por los valores arquitectónicos, históricos y culturales que tiene este centro. Sobre todo usted tiene una idea, la idea de retomar a través de la investigación y por supuesto con la ayuda de las autoridades, retomar el Centro La Luz. ¿Cree que pueda ser posible? Esa es una de las aspiraciones mías y de las aspiraciones de muchos historiadores de Estado y de compañeros que sienten por su ciudad. Rescatar esto para las futuras generaciones, porque es lamentable que eso se pierda. También se tiene idea, Luis, según lo que usted me comentaba hace solo un momento, de que fue precisamente en este sitio, en el Centro La Luz, donde se ven las primeras películas en Guantánamo. Es así. El doctor Amador Izalgué lo recoge, nosotros no hemos podido dar con eso, pero es así. Este señor Luis Simón era un hombre culto, tenía riqueza, poder, y ellos nunca perdieron ese problema de la cultura francesa y su idiosincrasia como francés, y viajaban a Francia todos los años. El cine lo descubren en diciembre de 1895 los hermanos Lumière en Francia precisamente. Y estos, ya en 1896, lograron
en un viaje que hicieron a Francia, conocieron del invento de una novedad del llamado séptimo arte. Y como tenían dinero, comprar y cultura. No solamente dinero, hay que tener dinero y cultura. Compraron un equipo de proyección y 3 películas. Porque dicen 2 occidentales, porque la historia lamentablemente se hizo desde Occidente, desde La Habana, que fue en La Habana, no fue en La Habana, fue aquí. Ahora eso debemos demostrar. El Centro La Luz, a propósito del nombre, fue la primera institución, digamos, el primer sitio en Guantánamo donde se ve la luz. Donde se ve la luz. ¿Y cómo fue? Cuando se inauguró en septiembre de 1889, aquí no había luz eléctrica. Ahora, el ingenio Monono y otros ingenios tenían dinamo para producir electricidad y trajeron un dinamo del ingenio Monono que está aquí al norte de San Justo, lo trajeron para acá para iluminar este lugar para el acto de inauguración. ¿Tendrá que ver el hecho con el centro, el nombre del centro? Yo creo que sí tiene que ver un poco, aunque a lo mejor no fue ese propósito, pero sí tiene que ver, porque además fue un centro para la ilustración, para la cultura, lo más sofisticado que había en la cultura en esa época, hasta los primeros décadas del siglo XX, era el centro. Incluso se dice que ningún acontecimiento después de la inauguración del Centro de la Luz pues supera lo que significó este centro para la cultura guantanamera. Muchísimas gracias entonces, Luis, por acompañarnos esta vez. Y hoy tratamos de acercarte a la historia del Centro La Luz, esta importante sociedad cultural guantanamera, no solo del siglo XIX, sino también de nuestros días. Recuerda que la próxima semana tenemos otro encuentro para acercarte a las cosas y las gentes que fueron, buscando simplemente tentar el asombro, tu asombro. Cuéntame, ¿qué hay detrás de la cima de aquella colina, de aquel arrabal? Dime si hay una playa, si hay una muralla, si hay un arenal. Dime si sobre el mangle no canta el sinsonte.